defender el bosque. Reforestar, una misión posible. La vida de Jorginho. Estás en Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. En el 2011, Cheranqueri, una comunidad de Michoacán, fue noticia en todo el mundo porque la población decidió decirles no más a un grupo de talamontes que se dedicaba a deforestar los bosques de la región. A partir de entonces, los niños y las niñas de Cherán han dedicado días de esfuerzo al cuidado de la naturaleza, pues es lo que aprendieron de sus madres y abuelas, quienes fueron las primeras en defender a los árboles. Mi escuela se llama Chichipandacuri. Lo que más me gusta es la cancha, porque ahí jugamos con todos mis amiguitos. Ese mural significa para nosotros nuestra escuela, nuestro municipio, nuestro pueblo, nuestros derechos. Lo hicimos hace 3 años. Este es el salón de primero de los que apenas habían entrado. Y aquí estudian, llegan maestros los que les enseñan y se aprenden muchas cosas aquí. Y aquí es mi salón donde yo entro. Aquí es el salón de tercero y cuarto. Aquí estudio, sé otro poquito más. ¿Qué hay ahí? ¿Quién me explica? Cilantro. Y ahí agarrar frutas o verduras para hacer ensaladas. Del huerto que está allá en la escuela hay muchas cosas, como por ejemplo el cilantro, cebolla, que también sirven para comer, y como tenemos un desayuno, de ahí nada más podemos cortar lo que necesita. Se siembra zanahorias, duraznos, ciruelas. Y pues hay muchos árboles también aquí. Cuando ven que ya son más grandes, los trasplantan, hacen una reforestación en los cerros que ya no hay tantos árboles. El cerro que está allá se llama La Cofradía. Ahí hay un río, un laguito, pues así. Nos enseñaron muchas cosas, jugamos, nos divertimos mucho, nos mojamos y había muchos árboles y flores. Un cerro estaba bien pelo antes. Ahí no había casi nada de árboles. Puro pasto seco, árboles cortados, no había nada de flor, nada no había ahí. Porque habían llegado los talamontes y habían derribado todos los árboles que habían antes. Ellos empezaban por los cerros, de los cerros fueron llegando a donde estaba un ojo de agua. De ahí la gente se empezó a juntar y trató de detener a los talamontes. Fue el 15 de abril del 2011 cuando pasó todo eso. Para mí el amor es para las plantas y la tierra, para cuidar todo. Durante el levantamiento que llevó a cabo la población michoacana de Cheranqueri, lograron detener a los talamontes, que para entonces ya habían provocado un gran daño a la naturaleza. Así que la comunidad incansable se organizó para ayudar a la recuperación del bosque y, de paso, enseñarnos a todos que reforestar es una misión posible. Cherán es bonito, tiene muchos bosques. Hay muchos animales, árboles, plantas, flores. Así como verdecito, bien fresco, con ganas de tirarte a acostar. Pasó que unos días los del cerecito vinieron a tumbar los árboles. Primero recorrieron aquel cerro, después se cruzaron a aquel, y aquel cerro se bajaron para acá. Así pues cortaron todos los árboles, se los llevaban para allá para venderlos. Mataron mucho a los animales, que por qué no los querían ver aquí. Les fuimos a decirles que por qué cortaban los árboles y los llevamos a
a la policía y La policía no hacía nada porque estaba de parte de ellos. Entonces las mujeres se juntaron y ellas fueron las que empezaron a detener a los talamontes. unos señores dijeron, pues vamos a hacer barricadas y vamos a formar fogatas y todo eso. Yo recuerdo que sonaban las campanadas de la iglesia en el Calvario y allí toda la gente se juntó. Esas camionetas son de donde bajaban los talamontes con los árboles. En esos carros los detuvieron y como la gente ya no quería que bajaran más, quemaban los carros y a la gente la encerraban en el Calvario. Nosotros con mi hermano nos metíamos abajo de las camas. Nos dieron los palos para defendernos por si nos andaban pegando. La gente ya no confía en los policías, los ve y se sienten amenazados así. Y con la ronda comunitaria pues es gente de la que conoces del pueblo, es voluntario el quien quiera hacer. La ronda comunitaria es la gente del mismo pueblo. Para reforestar el bosque, los del vivero llevan arbolitos y nosotros, los de la escuela, los plantamos. Y después ya cuando ven que van creciendo, las van plantando en estos de aquí. Y ahí ya ven que están más grandes y los trasplantan a bolsitas. Bonito porque ya habíamos pensado que ya el bosque ya no iba a tener árboles. Y ahorita el bosque ya tiene muchos árboles. Los niños podemos ayudar sembrando los árboles, sembrando las plantas. Porque si los cortan, otra vez ya no va a haber sombra y va a haber mucha calor. Para mí Cherán es donde la gente se junta. Cuando así pasa algo, se reúne y trata de detenerlos. Un aire ecológico nos lleva de Michoacán a Chiapas. ¿Qué habrá ya? ¡Entérate! Cristian y Armando viven en Nuevo Paraíso, en la Concordia, Chiapas, y su papá es un orgulloso guardaparques que cuida la reserva de la biosfera El Triunfo, una de las zonas más bellas y húmedas del país, donde cae 1 de cada 10 gotas de agua que llueven en México. Aquí estamos en la reserva Biosfera del Triunfo, un lugar donde deben estar los animales. Es prohibido cazar porque no tiene dónde vivir los animales. Debe estar protegidos para que puedan seguir viviendo. Mi papá es guardaparques y cuida a los animales y el bosque. Para que no casen los animales, las demás personas y no quemen el bosque. Por lo que es la sequedad, muchas personas pues suben a veces con un cigarro y a veces al no apagar bien el cigarro produce llamas. Cuando a veces hacen fuegos y así no le ponen agua a las leñas, produce incendios. Se sale ese recorrido y limpia los caminos donde pasa uno. Agarras tu machete y le empiezas a limpiar el monte. Es lo que come el ave. Esto ya está maduro. Si se destripa sale una cosa moradita y dentro está la semillita. Es lo que come el ave. El tiempo se va volando. Lo bueno es que a su paso nos ha dejado estas breves. Quizás has escuchado que algunos partidos políticos dicen ser de izquierda mientras que otros son llamados de derecha. Pero, ¿a qué se refieren? Resulta que después de la Revolución Francesa, los políticos se acomodaban en el Parlamento francés divididos en dos grandes grupos. A la derecha estaban quienes defendían a la monarquía y apoyaban a las personas ricas o con poder, mientras que a la izquierda se juntaban los defensores de la República que exigían igualdad de derechos y oportunidades para todos. A pesar de que ya transcurrieron más de 200 años de ese momento histórico, el mundo tomó el ejemplo francés y aún continúa la tradición de dividir a los partidos políticos entre de derecha e izquierda, y es probable que así siga durante muchos años.
La psicóloga Miriam Aceves del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios reveló que actualmente los papás les exigen tanto a sus hijos e hijas de preescolar que les provocan ansiedad. La especialista explicó que papás y mamás esperan que sus pequeños tengan talentos que ellos hubieran querido tener. Además, les exigen aprender idiomas y que lean y que escriban lo más pronto posible, como que si fuera una competencia. Así que no hay de otra, debemos de explicarle a nuestros papás que jugando también aprendemos, que no todo es escuela y competir, y que si sueñan con tener en casa un gran músico, una deportista estrella o al mejor científico del mundo, le echen ganas para conseguir ellos su objetivo, porque nosotros tenemos nuestros propios sueños. En tu sección Dinos, recibimos un video de Chiapas donde nos explican qué se siente estar de vacaciones. Te invito a verlo. Cuando no quieras aburrirte, tienes que ir a la playa para que te diviertas. Te doy un consejo, tienes que ponerte bloqueador, una gorra, para que así te puedas meter y hasta te puedes echar clavados. La arena es un poco mala porque se te entierra en los pies y en todo. Hasta te puedes enterrar tú mismo en tus pies, donde quieras. Y puedes hacer un castillo de arena. Mi familia me enseñó a hacer uno bien grande. Mi lugar más favorito es donde es Cancún, porque ahí me abracé con un delfín y me hicieron besarlo. Y me gustó mucho, porque hasta comí camarones y lentejitas de camarón. Adiós. Los Borari son un pueblo indígena que habitan en el estado de Pará, en Brasil. De ellos solo quedan unas 350 familias que viven en la villa Alter do Chão. Jorginho es descendiente de los Borari, y aunque su entorno pareciera guardar poco del pasado, él se siente orgulloso de sus orígenes. Esta es una nota de Repórter Hashimbu, nuestro noticiero amigo en Brasil. Me llamo Jorge, pero la gente me conoce como Jorginho. Vivo en Alter do Chão desde que nací. Alter do Chão es una villa muy bonita, hay muy poca contaminación y no es muy caluroso. No sé si te has dado cuenta, pero mientras el viento está soplando, las aves están cantando. La villa es muy alegre, esa es una diferencia del Alter do Chão. También es muy grande y al mismo tiempo es muy pacífica. Esta es una playa turística en la ciudad de Santarém. Alter do Chão pertenece al estado de Pará, está en la selva amazónica de Brasil. Se hizo muy conocida desde el año 2000 para acá, debido al turismo y también a las comidas típicas de aquí, como el tacacá, el tucupí, vatapá, maniçoba y varias otras cosas que hacen que la cocina local sea una cocina tropical. Mi papá es un pescador, mi mamá cría pollos para venderlos. Ella tiene un restaurante y además recibe una pensión. Mi tío es carnicero, algunas veces lo ayudo juntando algunas verduras y las transporto al final del día. Y también vendo comida en las tardes, después de la escuela, con mi carrito. Se necesita mejorar muchas cosas, en la salud, principalmente en la educación. La educación debe mejorarse, pero también depende de los alumnos. A muchos alumnos no les importa si van a pasar de año o no. Ellos solo llegan y no se preocupan de nada. Yo quiero estudiar Derecho, quiero ser un abogado. Y después ser un asistente legal o convertirme en un abogado de distrito. Mi tía es abogada y ella es una inspiración para mí. Ella es una persona muy buena, es muy amable. Ella luchó muchísimo para conseguir el título de su carrera. Entonces, todo el mundo aquí que no es inmigrante, que es aquí mismo, de esta tierra, es descendiente de los Borarís. Cuando los descendientes, los locales, se casan con personas de Sao Paulo, de Río, de Maranhão o de otras ciudades, a sus hijos se les dice caboclos. Los indígenas reales de verdad son de aquí, de esta tierra. Solo por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna duda, idea o sugerencia que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.